del verso 9 en adelante. Jueces, capítulo 7, versículo 9 en adelante. Gloria a Dios. Busque toda la cita para que leamos y estemos allí. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que habla, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que estaba a la ribera del mar en la multitud. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Y ahora seguimos leyendo los demás versos. Cierra sus ojos y tiene su rostro por un momento. Veremos a Dios. Padre, tú que estás en los cielos, yo te bendigo, te glorifico y te exalto, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza. Señor, hemos leído tu palabra, la cual queremos y anhelamos el consejo tuyo en esta noche, Señor. Padre, presento mi vida cual vaso en tus manos, para que tú lo uses, Señor, como tú quieras hacerlo, pues yo no sé nada, tú lo sabes todo, Señor. Lo que me des para este pueblo en esta noche será transmitido de bendición al corazón nuestro, de cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Háblanos, habla nuestro corazón, habla nuestra mente, habla nuestra vida, llega a lo más profundo de nuestro ser. Padre, yo te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro, Señor, que tu palabra haga la obra que tú le has encomendado que ya haga en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar en esta noche bajo el tema líderes improbables. ¿Cómo es el tema de esta noche? Líderes improbables. Mira algo decía el pastor ahorita. Decía que todos deberíamos de estar en la reunión y venir a aprender. Y tiene que ver mucho con el tema de esta noche, de líderes improbables. Amén. En una ocasión, un maestro, ya finalizando año, se reunió con su grupo de alumnos para hacerle el examen final. Y les dice el maestro: bueno, les voy a hacer un examen, y de ese examen pues depende toda la calificación más importante para terminar el año. Pero tengo 3 clases de exámenes: uno de 50 preguntas, uno de 40 preguntas y uno de 30 preguntas. Cada uno puede escoger cualquiera. Si quiere el de 50, si quiere el de 40 o quiere el de 30 preguntas. ¿Cuál escogeríamos nosotros? De 30. Aquí todos escogemos el de 50. Ya pregúntale a Ali más rápido. Mira que dice la historia que la gran mayoría escogió el de 30. Unos cuantos poquitos escogieron el de 40. Y unos más poquitos, más reducido el número, escogió los de 50. Cuando ya hubieron dado respuesta a ellos según creían a las preguntas que traía el examen, ya el maestro empezó a calificar.
Cuando vieron la calificación, dice la historia que a los de 30 preguntas el maestro les calificó 6, de 1 a 10, es la calificación, les calificó 6. A los que habían contestado las 40 preguntas, a eso les calificó 7.5. Pero a los que habían calificado, habían hecho las 50 preguntas, aunque más de la mitad estuvieran malas, les había calificado 10. Entonces, pues entre ellos vieron las calificaciones y se preguntaron ¿por qué? ¿Qué había pasado? Entonces les contesta el maestro, les explicó a los alumnos que él no estaba examinando su conocimiento, sino su voluntad de apuntar a lo alto. ¿Qué quería decir eso? Que a él no le interesaba que las 50 preguntas las hubieran contestado malas, sino que se hubieran arriesgado, ¿sí?, a querer compartir, a querer dar respuesta, aunque no supieran la respuesta, a poder contestar esas preguntas, a no ser mediocres, sino apuntar siempre a lo alto, ¿sí? Cuando le apuntamos a lo alto, estamos más cerca de nuestros sueños. Si nos conformamos con pequeños objetivos, nunca alcanzaremos nuestras metas. ¿Amén? Entonces, igualmente en la vida cristiana, si nosotros siempre le apuntamos a lo más alto, le apuntamos a la gloria de Dios, le apuntamos a la bendición que Dios tiene para nosotros, vamos a obtener esas cosas. Pero si siempre por miedo, por cosas, no hacemos lo que tenemos que hacer, de igual manera siempre vamos a recibir bendición, pero muy limitada. Quiero que miremos este pasaje. Es un pasaje conocido, de un hombre muy conocido, de Gedeón. La historia de Gedeón es una historia que trae contraste, porque dice el libro de Jueces, contando la historia de Gedeón, que era un hombre, era un granjero. Él no era un guerrero, era un granjero que estaba pasando una situación difícil, porque los amalecitas, sus enemigos, venían de vez en cuando al pueblo, al lugar donde él vivía, y arrasaban con todos los cultivos que ellos tenían, arrasaban con todo lo poco que ellos podían cultivar. Y Gedeón, viendo la situación de que no les dejaban nada de comida, que no les dejaban nada de alimento, él se inventó de poder alistar el trigo, lo que sembraba, y antes de tiempo, antes de que vinieran sus enemigos, poder resguardarlo, recogerlo, para así no aguantar hambre. Pero sin embargo, en esta situación, Dios lo llama y Dios le dice que le va a entregar en su mano a sus enemigos, sin él ser un hombre de guerra, sino un simple campesino, un simple labriego. Dios le dice que le va a entregar a sus enemigos. Y es de aquí donde leíamos en el versículo 9, dice: aconteció aquella noche que Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Dios le declara a este hombre que le iba a entregar a sus enemigos. ¿Ustedes saben cuántos eran sus enemigos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuántos eran los enemigos que tenía Gedeón en ese momento? Más o menos, dice la historia, eran más de 135,000 hombres de guerra, los enemigos de Gedeón en ese momento. Y Dios le dice que le va a entregar a esos 135,000 hombres y le va a dar la victoria frente a ellos. Entonces Gedeón hace proclamar que vengan los hombres que quieran pelear la guerra para la batalla, y entre todos esos hombres, según la historia, se reúnen 32,000, que son los que van a acompañar a Gedeón para la batalla. Pero Dios mira toda esa cantidad de hombres que habían, esos 32,000, y le dice a Gedeón: esos son muchos. Imagínense cómo es Dios. Tenía que enfrentar a un ejército de más de 135,000 hombres con solo 32,000. ¿Cuántas veces lo superaban? Como 5 veces.
Imagínense, lo superaban en 5 veces el número de los hombres que tenía Gedeón. Y sin embargo Dios le dice que son muchos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Ah? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Señor, usted está loco. Imagínense, nos superan 5 veces. Y así usted dice que todavía son muchos. Yo veo poquitos. ¿Por qué? Porque nosotros miramos muchas veces las circunstancias que están a nuestro alrededor. Nosotros vemos lo que nos rodea, pero no vemos la mano de Dios obrar. ¿Sí? Entonces, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la situación difícil, recibimos una palabra de Dios, recibimos la voz de Dios a nosotros, diciéndonos que nos va a bendecir, diciéndonos que va a hacer con nosotros las cosas que Dios ha prometido hacer con cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando la situación se pone difícil, complicada, vemos las cosas más enredadas todavía. ¿Por qué? Porque vemos lo que está a nuestro alrededor y no podemos alcanzar a ver lo que Dios va a hacer. Por eso Dios le dice a Gedeón, le dice: los hombres que están contigo son muchos. Y los manda a una prueba en el agua. Y de esos saca casi a todos. Porque según la historia bíblica, de los 32,000 hombres que tenía Gedeón, solo le quedan 300. Analicémoslo. Si con 32,000 era poco probable que pudiera vencer a ese ejército, ¿ahora usted cree que con 300 lo iba a poder hacer? ¿Qué podríamos pensar nosotros? ¿Ah? ¿Qué está haciendo Dios ahí? Si con 32,000, que era un número más razonable, era difícil poder llegar a vencer a este ejército tan grande, mucho menos con 300 hombres. Pero Dios le dice a Gedeón que él fuera a luchar con esos 300 hombres, que con esos 300 le iba a dar la victoria. ¿Qué nos quiere enseñar Dios a nosotros? Que no es con nuestras fuerzas, que no es con nuestro modo de mirar las cosas, que no es como usted y yo tenemos la expectativa de las cosas, sino como Dios está viendo las cosas. Amén. Porque muchas veces pensamos que no vamos a alcanzar la victoria, que vamos a alcanzar lo que Dios quiere darnos a nosotros, porque tal vez no tenemos los recursos, no tenemos los medios, no tenemos las capacidades para poder hacer las cosas. Decía el pastor que cada uno de los que son los más antiguos aquí en la iglesia van a tener la oportunidad de venir a traer un mensaje, de venir a hablar la palabra, de venir a traer el consejo de la palabra de Dios. Pero muchos, yo creo que pensamos: pero es que yo no tengo la capacidad de hablar, a mí me da pena pararme ahí al frente, yo no sé hablar en público, ¿yo qué voy a decir? ¿Es así o no es así? ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque lo miramos con nuestras capacidades. Miramos que no somos intelectuales para pararnos a hablar delante del público. Miramos que tal vez nosotros no tenemos la capacidad de podernos parar y traer un mensaje, porque lo estamos mirando bajo nuestro punto de vista, lo estamos mirando bajo nuestra expectativa, mas no bajo la expectativa de Dios, mas no de lo que Dios puede hacer conmigo, mas no de lo que Dios se ha propuesto hacer con mi vida, mas no del propósito que Dios se ha trazado con nosotros. Infinidad de veces aquí en este altar se ha predicado que Dios desde antes de la fundación del mundo se ha trazado planes con cada uno de nosotros. ¿Es verdad o mentiras? Así es. Amén. Y si Dios se ha trazado esos planes, ¿por qué no permitirle que Dios haga lo que se ha trazado a hacer? Ahora días el pastor decía que él no creía en las casualidades. ¿Sí? El que estemos aquí esta noche no es una casualidad. El que usted esté aquí buscando de Dios no es una casualidad. Está entre los planes que Dios se ha trazado con usted y conmigo. Está entre los planes que Dios ha trazado con cada uno de nosotros.
el estar aquí, hace parte de eso que Dios se trazó con cada uno de nosotros. Y lo que cada día Dios va haciendo, si nosotros le permitimos que Él haga, hace parte de ese mismo que Dios, de eso mismo que Dios se ha trazado. Gedeón había podido decirle: Señor, yo no voy por allá. ¿Cómo se le ocurre si es que yo soy un simple granjero? Si es que yo no sé sino cultivar la tierra. Señor, ¿cómo hago yo para enfrentarme a un ejército tan grande si yo no soy ni experto en la batalla? ¿Pero qué hizo Gedeón? Gedeón confió. Confió en lo que Dios le había dicho. Confió en la palabra que Dios le había dado. Gloria al Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Confiar. ¿En qué? ¿En nuestras capacidades? ¿En nuestras fuerzas? ¿En lo intelectuales que somos? ¿En lo bien que sabemos hablar? ¿Confiar en qué? La voz de Dios. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Amén. Amén. Gloria al Señor para siempre. Mire, sigamos leyendo. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que habla, y entonces tus manos se esforzarán. Mire, no crea que Gedeón, aunque estaba obedeciendo, él no sentía miedo, él no sentía temor, porque sí lo tenía. Aquí se lo estaba diciendo el Señor. Pero él le dice, de todo modo, lo primero que encontramos en el verso 9, le dice: levántate, porque yo te he entregado a tus enemigos en tus manos. Dice: y si tienes temor, porque el temor en nuestra vida no es infalible, va a llegar en cualquier momento. Cuando vamos a afrontar las cosas, siempre va a llegar el temor, pero ahí es donde tenemos que tener la confianza y la seguridad que Dios va a estar con nosotros. Amén. Amén. Gedeón tenía temor. El mismo Dios le dice: no tengas temor, y si tienes temor, desciende, ve con tu criado. Y no vaya con el ejército de Darío, vaya con su criado, camúflese allá en medio de ellos y escuche lo que ellos están diciendo. Escuche qué está pasando allá en medio de sus enemigos. Y es lo que estamos leyendo aquí. Dice, versículo 10, versículo 11: y verás lo que hablan entonces, y tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos de avanzada de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Y cuando llegó Gedeón, escuche lo que dice el verso 13: y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a sus compañeros un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodeaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y sus compañeros respondieron y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Qué estaban diciendo sus enemigos? Mire, sus enemigos estaban creyendo más que el propio Gedeón. ¿Ah? ¿No nos ha pasado a nosotros que muchas veces los de nuestra familia o las otras personas que están a nuestro alrededor pueden creer y tener más fe que nosotros en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas? ¿Ah? Eso le estaba pasando a Gedeón. Él tal vez desconfiaba, tenía temor, tenía miedo, tenía
inseguridad todavía, pero sus propios enemigos estaban convencidos de que Dios ya los había entregado en las manos de Gedeón. Si el enemigo nuestro está convencido de lo que Dios va a hacer con nosotros, ¿por qué no nos podemos convencer nosotros también? ¿Ah? Si el diablo está convencido de lo que Dios ha dicho de nosotros, de lo que él ya ha escuchado, que Dios ha declarado de cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros no nos podemos convencer de eso mismo? Si es que Dios ya lo declaró. Dios había declarado allí que ya esos enemigos los iba a entregar en manos de Gedeón. Y sus propios enemigos ya lo habían escuchado y lo estaban declarando. Si lo aplicamos a nuestra vida, Dios ha declarado de nosotros que va a hacer cosas especiales, cosas grandes. Dios ha declarado que nos va a bendecir, que nos va a prosperar. Dios ha declarado que con usted y que conmigo va a hacer cosas grandes. ¿O Dios no ha dicho eso de usted? Amén. Porque de mí sí lo ha dicho. A su nombre la gloria. Amén. ¿Qué ha dicho Dios de usted? ¿Ah? Usted que está aquí en esta noche, ¿qué ha dicho Dios de usted? ¿Qué ha dicho Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué ha declarado Dios para nuestras vidas? Usted lo sabe, yo lo sé, lo que Dios ha declarado para nosotros. La pregunta en esta noche es, ¿lo estamos creyendo? ¿Estamos confiados en lo que Dios ha declarado? Porque el enemigo nuestro sí lo está creyendo. El enemigo nuestro sí sabe lo que Dios ha declarado y por eso nos pone impedimento y por eso quiere estorbarnos y por eso quiere hacer muchas cosas para que no alcancemos a hacer y a conquistar lo que Dios ha declarado hacer con nosotros. Porque todos los tropiezos que tenemos en el camino son obras de nuestro enemigo, que Él no quiere que alcancemos lo que Dios ya declaró que iba a hacer con nosotros, lo que Dios ya tiene escrito para realizar con cada uno de nosotros. Por eso siempre está allí, poniéndonos estorbo, para que no alcancemos a hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero mire, los enemigos ya habían escuchado y estaban por entendidos que Dios ya había entregado sus vidas en las manos de Gedeón. Sigamos leyendo. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado al campamento de los de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Veré, después de que Gedeón bajó allá donde estaban sus enemigos y escuchó que ellos mismos estaban declarando que Dios los iba a entregar en manos de Gedeón, ya el miedo que tenía Gedeón se le desapareció. Ya él empezó a confiar porque escuchó hasta sus propios enemigos declarando lo que él no había creído todavía. Vino, preparó su ejército. Pero miren lo que dice estos versos que leíamos: que preparó a su ejército, sus 300 hombres en 3 grupos, cada uno de 100 hombres. Pero allí dice la historia que llevaban en una mano una trompeta y en la otra mano llevaban un cántaro con una tea encendida. O sea que no llevaban espada. Imagínese usted ir a una guerra y no ir con un arma para defenderse. ¿Ah? ¿Cómo lo ven? Ir a la guerra y no ir con un arma para defenderse. Simplemente Dios los había enviado. Allí es donde confiamos en Dios. Allí es donde verdaderamente depositamos que Él va con nosotros y que Él se encargará de hacer algo. ¿Qué va a hacer? No lo sé.
Amén. Porque simplemente ellos iban con la trompeta en su mano y en la otra mano el cántaro con la tea encendida, que era como una vela, por decir algo, que llevaba luz ahí dentro del cántaro, una antorcha. Eso era todo lo que llevaban en las dos manos. Dice que Dios les dio la estrategia de rodear el campamento enemigo. 100 hombres fueron por un lado, los otros 100 por el otro lado y los otros 100 por el otro, rodeando el campamento. Cuando llegó la hora indicada, rompieron las teas para que alumbraran y tocaron la trompeta. Dice la historia que los madianitas se perturbaron de tal manera que entre ellos mismos empezaron a matarse. Israel, el pueblo, no necesitó ni un corta uñas para matar a sus enemigos, porque entre ellos mismos se mataron. Eso lo dice la Biblia. Dice el verso 17 y 18: y tocaré la trompeta, y todos los que estarán contigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones los tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en la mano izquierda, y las teas en la mano derecha, y las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Y entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 hombres tocaban las trompetas, y Jehová puso, escuche esto, la espada de cada uno contra su compañero, y todo el campamento y el ejército huyó hasta de él. Jehová puso la espada de cada uno de ellos contra su compañero. Amén. Amén. Dios le dio la victoria a Gedeón con 300 hombres frente a más de 135,000 soldados de guerra, solamente porque se atrevió a creer, se atrevió a confiar, se atrevió a dar un paso de fe, ¿sí? Se atrevió a creer que lo que Dios había dicho de él, Dios lo iba a hacer, que lo que Dios había prometido de él, Dios lo iba a cumplir, que lo que Dios le había dicho que iba a hacer con él para libertar a su pueblo, Dios lo iba a hacer. Pero a veces se nos hace tan difícil, digo se nos hace, porque yo soy uno de esos, ¿ven? Que se les hace difícil dar ese paso de fe. Pero si queremos alcanzar las cosas que Dios quiere hacer con nosotros, si queremos que Dios cumpla lo que ha prometido hacer con cada uno de nosotros, nos toca dar ese paso de fe. Nos toca dar ese paso para poder atravesar ese mar rojo. Amén. Nos toca dar ese paso para poder atravesar ese río Jordán. Nos toca dar ese paso para poder pasar allá al otro lado. Dice el libro de Éxodo que cuando Moisés salió con el pueblo iban a atravesar el mar, Moisés se paró allí como reclamando a Dios: bueno, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Y el Señor le dice: no ores, extiende tu mano y dile al pueblo que avance. Y cuando el pueblo dio el paso, se abrieron las aguas. Cuando el pueblo dio el paso, se abrieron las aguas y pudieron atravesar al otro lado, donde estaba el inicio de lo que Dios había prometido hacer con ellos.
Si nosotros no damos el paso en fe, si no damos el paso en creer que lo que Dios ha prometido, Dios lo va a hacer, que lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, Dios lo va a cumplir, tal vez nos podríamos haber quedado como al principio estaba Gedeón, con temor. ¿Sí? Porque Gedeón se encontraba asustado, se encontraba confundido, se encontraba sin saber qué hacer. Hasta que Dios le da la palabra y va y escucha a sus propios enemigos lo que Dios había prometido hacerles. ¿Ustedes recuerdan cómo les dije que llamaba el título del mensaje? Líderes improbables. Bueno, ¿alguien sabe qué quiere decir la palabra improbable? ¿No? Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra improbable quiere decir es difícil o poco posible que sea o que se cumpla o que exista. Cuando algo es difícil o poco probable o posible que sea o que se cumpla o que exista, eso es improbable. ¿Por qué líderes improbables? Porque nosotros nos vemos a nosotros mismos de esa manera. ¿Sí? Nosotros nos vemos que en nosotros es difícil, es poco posible que se cumpla lo que Dios ha dicho que quiere hacer con nosotros. ¿Desde qué manera nos estamos viendo nosotros? Como líderes improbables. Pero ¿de qué manera nos ve Dios? Dios no nos ve improbables, Dios nos ve probables. Dios nos ve aceptos, Dios nos ve posibles. ¿Sí? Dios nos ve de la forma que Él lo ha declarado, pero nosotros nos vemos de esta forma, improbable. Por eso no creemos en nosotros mismos, por eso no creemos en lo que Dios quiere hacer con nosotros, por eso no creemos en lo que Dios ha declarado de nosotros, por eso no creemos en quién somos, por eso nos hace falta esa identidad de hijos. Y muchas veces cuando nos acercamos a Dios, no nos acercamos como hijos, sino tal vez como mendigos, como mendigando: Señor, si quieres, si puedes. Tal vez no hemos mirado por ahí en la calle las personas que de una manera u otra están en grado de mendicidad. Usted los ve parados en una esquina estirando su mano, esperando recibir una limosna. ¿Por qué? Porque ese es su estado de mendicidad. ¿Usted cree que nosotros delante de Dios, cuando nos presentamos delante de Él, también deberíamos hacer así, estirando nuestra mano, esperando recibir de Él una migajita? ¿O tenemos de tener la identidad de hijos y saber que como hijos, dice la Escritura, que yo soy heredero del reino de los cielos? ¿Sí? Y que como hijo tengo la oportunidad de recibir todo lo que pertenece a mi Padre. Que como hijo yo sé que mi ciudadanía es del cielo, porque soy hijo de Dios. ¿Sí? Que como hijo sé que lo que le pertenece a Él también es mío. Amén. Porque Él es mi Padre. ¿O no es así? Así es. Amén. Eso, cuando tenemos esa identidad, cambia esta improbabilidad en nuestras vidas. Dejamos de ser improbables. Dejamos de ser poco posibles y pasamos a cambiar nuestra mente y nuestra identidad en saber que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios nos pertenece el cielo también. Amén. Nos pertenecen las calles de oro. Amén. Nos pertenecen todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que nos acobija a nosotros todo lo que Dios ha declarado sobre nosotros. Dice una parábola de las Escrituras
que los hijos comen de la mesa, pero los que no son hijos, de las migajas que caen al suelo. ¿Dónde queremos comer nosotros? Para comer en la mesa tenemos que tener identidad de hijos. Porque si no, nos va a tocar comer de lo que cae al suelo. Y ahí sí triste sería. Ahí vendríamos a ser improbables. Así es. Amén. ¿Y eso depende de quién? ¿De Dios? No. ¿Qué creen ustedes? ¿Depende de Dios? De nosotros. Porque lo que Él declaró ya está declarado. Lo que Él dijo de nosotros, Él ya lo dijo. Lo que está escrito está. Y dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Lo que aquí está escrito, ahí está escrito. Lo que Dios ha dicho de nosotros, ahí está escrito. Lo que Dios se ha propuesto hacer con nosotros, ahí está escrito. De nosotros depende si es probable o improbable. De nosotros depende si nos sentamos a la mesa o recogemos las mesas. Amén. Pues tenía mucho más del Señor, pero el tiempo se fue. Vamos a dejarlo esta noche hasta aquí. Gloria a Dios. Y vamos a dar a Dios, cerremos nuestros ojos para que esta palabra que Dios nos ha hablado esta noche quede en nuestro corazón. Padre que estás en los cielos, te adoro y te bendigo, te glorifico. Padre, tu palabra ha sido expuesta en esta noche. Dios mío, gracias por haber hablado a mí primeramente, Señor, y a la vida de cada uno de los que están aquí en esta noche, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de los espíritus, que traspasa y llega a lo más profundo de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestras vidas, Señor. Permite que esta palabra, Señor, se quede en cada uno de nuestros corazones y haga la obra que tú has encomendado que ella haga, Señor. No permites que esta palabra sea vacía sobre nosotros y nos entre por donde nos salga por el otro, sino que haga la obra la cual tú le encomendaste hacer en nuestros corazones. En esta hora te bendigo, te glorifico, Señor, por tu palabra.